En el día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de teología. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de teología? Bueno, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 6, si ustedes tienen ahí sus Biblias, y dice el versículo 6, en el versículo 14 que estudiábamos la semana pasada, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de la aparición del Señor Jesucristo, hablábamos la semana pasada, Cristo viene por segunda vez, la cual a su tiempo mostrará, y entonces nos empieza a hablar acerca de Dios, el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 16 nos sigue hablando de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y estos versículos nos hablan de teología. Ahora, ¿qué es teología? Si nosotros vamos a un seminario o vamos a algún lugar o buscamos en una biblioteca libros de teología, vamos a ver que teología, hermanos, es el estudio de Dios. Es el estudio de Dios, es el conocer a Dios, el saber acerca de Él. Y es bonito que cuando Pablo ya va a terminar su carta, estamos en el versículo 16 y la carta termina en el versículo 21. Cuando Pablo va a terminar la carta a Timoteo, nuevamente vuelve a traer el enfoque hacia Dios. Nuevamente nos hace pensar en la importancia, hermanos, de que estemos enfocados en Dios. El enfoque de nuestras vidas, puedo decirlo así, debe ser siempre en Dios. Ahora, hay madres, por ejemplo, que su enfoque principal son los hijos. Y Dios queda a veces como un poquito después. Primero son los hijos y después es Dios. Hay gente que el enfoque principal es el trabajo. Y dicen, bueno, es que si tengo tiempo, ¿verdad? Entonces voy a ir. Y si tengo tiempo voy a leer la Biblia. Yo sé, por ejemplo, que a veces por los trabajos no podemos venir a las reuniones. Entiendo en ciertos momentos, ¿no? Pero podemos orar todo el tiempo, ¿no? Podemos leer la Biblia todos los días, pero a veces el enfoque es tal en el trabajo que no tengo tiempo para eso. Tal vez hoy veo mucha gente enfocada, por ejemplo, en sí mismos, ¿no? No tengo nada, vivimos en una cultura donde la gente va al gimnasio, ¿no? Todo el mundo va al gimnasio, y no tengo nada con que vayan al gimnasio, pero hay gente que dedica 3, 4 horas diarias al gimnasio, pero no dedica 15 minutos para leer la Biblia. Dedican varias horas para entrenarse para diferentes deportes o para estar físicamente bien, pero no dedican ni un momento para orar a Dios. Y es aquí donde, cuando nosotros vamos a esta carta, vemos que el enfoque debe ser realmente Dios. Y no debemos permitir, fíjense lo que voy a decir, que el amor inmenso que Dios tiene por nosotros nos haga enfocarnos en nosotros. A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Bueno, es que Dios nos bendice, ¿no? ¿Sí o no? No sé si desayunaron hoy, pero si desayunaron o no, seguramente en el refrigerador hay comida, ¿no? Hay huevitos, hay leche, hay café. Me imagino, ¿verdad?, que a todos les gusta el café, ¿no? O el tecito. Hay pan, ¿no? Los mexicanos, bueno, no sé hondureños, pero los mexicanos somos muy dados al pan con café, ¿no? Nos encanta y siempre estamos comprando que conchas y esto y el otro. ¿Y eso de dónde viene? Pues alguien me va a decir, no, pues es que yo trabajo muy fuerte, tengo dinero. Sí, pero se han puesto a pensar que aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, es la tierra la que produce las cosas, ¿no? No podemos comer billetes, ¿o sí? Podemos agarrar tarjetas de crédito y masticarlas, ¿no? Es la tierra. A pesar de toda la contaminación, a pesar de todo el daño que el hombre ha hecho, sigue produciendo. Y eso es una bendición de Dios. ¿Vieron ayer el sol en la tarde? ¿Alguien lo vio? Era una maravilla. Ayer grandísimo se veía. Y luego la luna. Esas lunas rojas que luego dicen que de sangre, ¿no? Pero una luna roja muy bonita. ¿Quién hace eso? ¿Quién nos da eso? Es Dios. Ahora, Dios nos bendice, Dios nos alimenta, Dios nos cuida a nuestros hijos, ¿no? Me imagino, Leti, que es buen muchacho Alfredo, ¿no? Se ve muy, muy buen chico, Alfredo. ¿Y quién permite eso? Pues Dios, ¿no? Entonces, a veces Dios nos bendice tanto, hermanos,
que creemos que nosotros somos lo máximo. Ay, pues es que Dios me bendice. No. Quien es lo máximo es Él. Quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores es Él. Y el hecho de que Él me bendiga a mí no significa que yo soy lo más importante. Él es el más importante y debe ser el más importante en nuestra vida. Es verdad que Dios nos da paz, Dios nos comprende, Dios nos ayuda, Dios nos da todo lo que haga falta en nuestras vidas. Él suple, como dice la palabra de Dios en Filipenses, todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por supuesto que Él lo hace, pero Él es al que debemos de buscar. Él es al que debemos nosotros siempre estar siguiendo y no permitir que perdamos la brújula y dejemos de buscar a Dios. Ahora, el diablo, en el libro de Job vemos que el diablo tiene un argumento. El diablo le dice a Dios, ¿sabes qué? Los hombres te buscan a ti solamente por lo bueno que tú les das. Ajá. Déjenme adelantarle un poquito aquí. Es el texto que veíamos. El enfoque de nuestras vidas debe estar en Dios y no en otra persona o en nosotros mismos, es lo que acabo de decir. Y ahora, déjenme poner esta cita. En el libro de Job, cuando el diablo se presenta a Dios, el diablo le dice esto a Dios. Fíjense lo que le dice a Jehová. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Es decir, ¿acaso... Y vamos a pensar, ponzoñoso, exactamente, pero vamos a poner nuestro nombre ahí. ¿Acaso Alejandro? Ajá. ¿Acaso Irma le teme a Dios de balde? El diablo dice, no, ellos no te quieren a ti. Vean el insulto, o sea, ¿sí se dan cuenta del insulto? Porque le están diciendo a Dios, ellos no te aman nada más porque te aman. No le has acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, o sea, le has dado muchas cosas. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Esto es lo que el diablo dice. El diablo dice, el hombre no te puede amar, Dios, por lo que tú eres. El hombre te ama, pero te teme por lo que tú le das. Y de esta manera yo podría pensar que hay gente que lo hace. O sea, sí podría pensar que hay gente que cuando viene una situación en su vida difícil, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me permitiste esto? Porque a veces es muy difícil a veces aconsejar porque, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Un caso, ¿no? Hace muchos años de un joven que andaba intoxicado, manejando en exceso de velocidad, y se mata. Y entonces su hermana venía conmigo y me decía, ¿por qué, pastor, dígame usted, por qué Dios permitió? Y es muy duro, o sea, yo le dije, Dios no tuvo la culpa de nada. Dios no le dio a este muchacho droga, ¿o sí? Dios no le dijo, tómate esto. Fue el muchacho el que tomó la decisión. Pastor, ¿cómo me dice eso? Pues es que, ¿qué le digo? O sea, ¿por qué culpamos a Dios de las cosas que nosotros hacemos? Muchas veces nosotros nos metemos en problemas y queremos, ¿por qué no lo impidió? Pues, ¿por qué no lo impidió Dios? Porque Dios te estaba diciendo que no lo hicieras y te lo dijo muchas veces y tú no obedeciste. Pero en otras ocasiones, hermanos, vienen situaciones difíciles a nuestra vida que no buscamos. Enfermedades, problemas, situaciones con otra gente. Y es aquí donde, vamos a decir, está donde se va a probar si realmente nosotros amamos a Dios o no. O sea, si realmente nuestro enfoque está en Dios o realmente, como dice el diablo, solamente nosotros buscamos a Dios por todo lo bueno que tenemos. Sin embargo, algo que muy bonito cuando Job pasa por esta prueba, y quiero recordarles que Job perdió todo, ¿no? ¿Se han leído la historia del libro de Job? Job perdió, sus hijos murieron, perdió su riqueza, sus amigos se pusieron contra él y la única persona que Dios le dejó fue su esposa. Y aún su esposa, en lugar de apoyarlo y decirle, Job, qué buena la fe que tú tienes, qué bueno lo que tú estás, te mantienes firme, la mujer que le dijo, aún retienes tu integridad. ¿Y qué le dice ella? Vean las palabras tan terribles, maldice a Dios
y muérete. Y yo podría pensar, no soy yo quien para juzgar, o sea, no sé si ella estaba viendo a Job tan miserable que ella dijo, ya mejor muérete. No sé si ella estaba molesta con Job de decir, oye, pues ¿por qué aguantas tanto, no? ¿Por qué te dejas de todo esto, no? Mejor ya maldice a Dios y muere. No sé cuál sea la situación, pero piensen en esto. La única persona que Dios le permite a Job tener, que es su esposa, en lugar de levantarlo y apoyarlo, como decimos, le da para abajo, ¿no? Le dice, maldice a Dios y muérete. ¿Cómo respondió Job a esto, hermanos? Y esto es admirable. Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, es decir, esta es una palabra que significa como sin cerebro, una persona tonta, como suele hablar una persona sin entendimiento, has hablado. Y entonces vean lo que Job dice, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. O sea, ¿vamos a buscar a Dios en las buenas y en las malas o solamente cuando todo va bien? ¿Vamos a caminar con Dios en las buenas y en las malas o cuando todo va bien? ¿Vamos a caminar con Dios cuando alguien nos critica, nos ataca, se burla de nosotros porque somos cristianos, nos empieza a decir de cosas, cuando alguien nos empieza inclusive a maldecir porque somos cristianos? ¿Vamos a caminar con Dios cuando otra gente, inclusive de nuestra familia, nos ataca y nos dice, yo recuerdo muy bien cuando mi tía Lala nos dijo, ustedes ya no son mis sobrinos, ya ustedes yo no los conozco. Una tía que cuando murió mi mamá estuvo cuidándonos por un tiempo. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, la tía dijo, yo ya ustedes no los conozco, para mí ustedes ya no existen. Así nos dijo. ¿Vamos a seguir a Dios? ¿O vamos en ese momento a decir, no, pues es que es muy duro? ¿Y Job qué dice? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y vean lo que dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. Se mantuvo firme, confiando en Dios. Realmente él confiaba y creía en Dios. Es sorprendente la fe de este hombre. Pero qué firmeza en sus convicciones, ¿no? Nosotros vemos inclusive lo que él pensaba un poquito antes de esto, cuando Job dice en el 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vean ustedes la tremenda fe de una persona que dice, si Dios me da, bendito el nombre de Dios, pero si Dios me quita, bendito el nombre de Dios. No me voy a quejar y yo voy a seguir amándolo, yo voy a seguir confiando en Él, yo voy a seguir caminando con Él, no importa lo que pase. Todas estas palabras, hermanos, que Job dijo, son impresionantes. De verdad que a mí se me hacen impresionantes y se me hacen palabras que nos motivan, nos ayudan a seguir. Pero luego Job, después de todo esto, más adelante Job hace una declaración que todavía a mí me sorprende. Es decir, vean, de hecho, este es como un texto como para tenerlo en la casa, ¿no? En algún lugar. El versículo anterior también. Pero el versículo siguiente, hermanos, que vamos a ver, de verdad que es tremendo lo que Job dice en el 13:15. Vean lo que dice, hermanos, véanlo conmigo. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Bendito Dios. O sea, la fe de este hombre, hermanos, la fe de este hombre en Dios es una fe que dice, si tú me matas, Dios, o sea, ya le había quitado toda su riqueza, ya le había quitado todos sus hijos, sus amigos estaban contra él. Para ese momento Job ya tenía una enfermedad, porque el diablo le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo va a dar por su salud, por su vida. Y entonces Job, dice la Biblia, que inclusive tenía gusanos en las llagas que tenía. Dice la Biblia que agarraba pedazos de piedra para rascarse. Yo he tenido a veces comezón, ¿no? Y ya ven esas comezones que no se quitan, ¿no? A veces cuando las calcetas están muy apretadas o alguna cosa así. Pero imagínense cuando ya no nos la puede quitar y tenemos que agarrar una piedra para quitarlo. Y Job, después de eso, llega a decir esto: he aquí, aunque él me matare, o sea, si Dios dice, voy a acabar contigo, yo, dice, en él esperaré. ¿Y qué está mostrando Job, hermano? Que de verdad el enfoque de Job estaba en Dios, como debe ser nuestro enfoque.
O sea, no amaba a Dios solamente por lo que Dios le daba, sino que era una persona íntegra que amaba a Dios por lo que Dios es. Cuando hablamos de teología estamos hablando de eso, el enfoque que debe ser en Dios. Solamente, hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, es decir, cuando estudiamos acerca de Dios y conocemos a Dios, nosotros podemos imitar a Dios. No podemos imitar a Dios si nosotros no le conocemos. ¿Por qué estudiamos la Biblia, hermanos? Déjeme ponerlo así. Muchas veces decimos es que queremos tener una vida feliz. Si estudiamos la Biblia, buscamos los principios de Dios, queremos ser buenas personas, queremos cambiar. Todo eso está muy bien. Pero realmente el principal motivo es queremos conocer a Dios y ser como Él. No sé si me doy a entender. Todo lo demás está muy bien, o sea, está perfecto que yo quiera cambiar, pero realmente la motivación de todo debe ser porque yo amo a ese Dios, yo voy a buscar a ese Dios y yo voy a imitar a ese Dios. Y lo voy a imitar en lo que Él es. Hace rato, por ejemplo, recogíamos la ofrenda. Dios es un Dios generoso, nos da muchísimo, nos da en abundancia, nos da de más. A veces nosotros pedimos una cosa y Él nos da algo mucho más grande. Yo creo que todos hemos vivido situaciones así, ¿no? Donde estamos orando por algo y Dios nos muestra algo mucho más grande. Ajá. Dios es un Dios también que ama a buenos y malos. Piensen en eso. Hay gente que por la forma como es nosotros queremos retirarnos y decir, no, yo con esa gente no quiero nada. Dios ama aún a la gente que es mala. Dios es generoso, Dios es amoroso. Y al ser Dios de esa manera y nosotros conocerlo, la idea es que nosotros lo imitemos y nosotros seamos así. Nuevamente, no el enfoque sea solamente en mí, sino aún cómo yo puedo ser de bendición para otra gente. Cómo mi vida puede ser de bendición para otras personas. Cómo puedo yo buscar que lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo comparto, sea de bendición a la gente para que la gente busque a Dios. Pero solamente lo podemos hacer, hermanos, cuando estamos buscando a Dios de todo corazón. Ahora, viendo nuestro texto, nuevamente nuestro enfoque es en Dios. Y ya veíamos, ¿verdad? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes. A su tiempo Jesucristo viene por segunda vez. No voy a repetir el mensaje de la semana pasada, pero les digo una cosa, Él viene y debemos de esperar su venida. Como dice la Biblia, amén, sí ven Señor Jesús. Nada de que nos da miedo, nada de que nos ponemos a decir, no, pues es que, ¿qué tal si Dios viene y ya no me casé, verdad? Me imagino que es soltero, ¿no, hijo? Pues ni hablar, pero te aseguro que va a estar mejor estar con el Señor, ¿verdad? Pero el texto también, hermanos, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Algo que nosotros veíamos la semana pasada, nuevamente regresando a hablar de este Dios, decíamos que Dios es bienaventurado, ¿se acuerdan? Esto lo veíamos la semana pasada. Dios es bienaventurado. Y eso significa que Dios está lleno de gozo en sí mismo. Y entonces, de la misma manera, nuevamente, si Dios es así, yo debo de buscarlo a Él. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, no significa que seamos masoquistas, ¿no? ¿Sí me explico? No significa que tenemos gozo por el problema y que digamos, cómo me encanta tener problemas y que la gente hable mal de mí y que me digan de cosas y que se descomponga mi carro y que todo eso me encanta. No, sino que el propósito de todo eso va a traer una bendición. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un hijo enfermo, nos la pasamos orando todo el día, ¿sí o no? Señor, ayúdale, cúrale. Señor, quítale lo que tiene. Señor, bendícelo. Señor, permite que no tenga dolor. Señor, que la medicina funcione. Tal vez, si no hubiéramos tenido ese hijo enfermo, no estaríamos orando todo el tiempo. Entonces, esa prueba que Dios me permitió tener, me llevó a una comunión mayor con Dios. A lo mejor, ¿verdad?
si tengo un problema económico, eso va a hacer que yo me rinda. A lo mejor soy una persona muy altiva, ¿no? Muy orgullosa, pero cuando tengo ese problema, voy delante de Dios y del Señor, le digo, no soy nadie, Señor, no soy nada, perdóname, Señor, y me rindo delante de Él. Entonces, no es en sí el problema, no son las diversas pruebas de verdad las que me van a alegrar, ¿no? Cuando Santiago le escribe a los hermanos, ellos habían sido esparcidos, los hermanos estaban siendo perseguidos porque eran creyentes en el Señor Jesucristo. Ahora, ninguno de nosotros ha experimentado lo que es eso, ¿no? O sea, imagínense de repente dejar todas nuestras cosas, dejarlo todo, pero salir huyendo de la casa, porque vienen y a lo mejor nos quieren matar, porque vienen y nos quieren dañar. Esos creyentes estaban pasando por eso y Santiago les escribe, ese gozo ¿de dónde viene, hermanos? Viene de Dios. Entonces, conocer a Dios nos da la fortaleza en esos momentos difíciles. Todos nosotros, hermanos, vamos a pasar por momentos difíciles. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, es que yo no voy a tener problemas, nunca me voy a enfermar, mis hijos no se van a enfermar, nunca voy a tener una situación, no sé, de tener que juntar dinero para un pago de una renta, ¿no? Ya ven que se da ¿cómo se dice? Un anticipo, ¿no? Se da y son 2 pagos, 2 rentas al mismo tiempo, y esto y el otro, y bueno, Dios, hermanos, ¿va a permitir que pase eso? Sí, pero también va a estar con nosotros para ayudarnos a salir adelante, y por eso podemos tener gozo. Vivimos en un mundo lleno de sinsabores, ¿verdad? Esto es algo real, pero nuevamente, si buscamos a Dios, hermanos, Él va a ayudarnos a salir adelante y Él nos va a dar la paz y el gozo que nosotros necesitamos. Ajá. Así que Dios, nuevamente, nuestro texto dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de verdad Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la siguiente cita, hermanos, está perdón, hermanos. Es 2 Corintios 4, 5, hermanos. Ahorita en un momentito aparece, pero ya está ahí. 2 Corintios 4, 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Y este versículo también, dice, no nos predicamos, buenos días, a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos nosotros los que nos vamos a exaltar, ¿verdad? No somos nosotros los que vamos a decir, si quieres toma esta de acá. Está bien. Sí, gracias. Fíjense cómo este texto también, y es algo que pienso, hoy en día como que todo el mundo quiere ser un influencer, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta de eso? Todo el mundo quiere poner fotos y que todo el mundo les dé like y estar checando cuántos likes llevo, ¿verdad? Y cuánta gente, es luego curioso, ¿no? Porque luego ve uno el perfil de alguien y cuando ya lo ve en persona, ¿no?
no sé si les ha pasado, ¿no? Que ven el perfil de alguien y cuando ya lo ven en persona dicen, ah, caray, ni se parece, ¿no? ¿Cómo fue? O sea, ¿quién es? No sé cuántos filtros y cuántas cosas usa. Pero lo malo es que luego también como que los predicadores queremos ser influencers, ¿no? O sea, como que queremos que la gente nos siga y que la gente nos reconozca, pero realmente no. O sea, no somos importantes, ¿me explico? O sea, aún nosotros, o sea, es importante el trabajo que hacemos, no denigro el trabajo de un predicador y el trabajo de enseñar, pero realmente, como dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, no estamos para que la gente nos aplaude y diga, ay, qué bonito, ¿verdad? El hermano, y qué bonita su enseñanza. La enseñanza es de Dios, sino a quién predicamos, a Cristo Jesús como Señor. ¿Y nosotros qué somos? Siervos. Siervos. Entonces, hermanos, piensen en esto. Yo soy siervo de Dios. Y ahorita lo que yo estoy haciendo es servirles a ustedes. O sea, yo estuve preparando, vamos a decir, esta comida espiritual para compartirla con ustedes ahorita. Y hice ese trabajo yo para servirles. Ajá. Y si tienen una necesidad o tienen alguna pregunta o si en algún momento quieren platicar sobre algún problema, estoy para servirles. Ese es mi trabajo, soy un siervo. Ajá. Aunque soy pastor y podemos hablar de títulos y no sé qué tantas cosas, eso no es lo importante. Soy un siervo. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vemos a Dios, ¿me explico? Por eso cuando hablo acerca de teología estoy hablando del enfoque en Dios, del poner nuestra mirada en Dios y entender qué es lo importante. No somos nosotros, es Dios, es a Él a quien nosotros exaltamos. En el tiempo que Pablo escribe esto, y esto quiero mencionarlo porque es algo cultural del tiempo de Pablo, y a veces cuando estudiamos la Biblia es importante entender la cultura de cuándo se escribió el pasaje. La gente tenía muchos dioses, ¿verdad? Los griegos y los romanos. Acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y en el tiempo de los griegos y los romanos tenían muchos dioses. Pero además de dioses, tenían ellos lo que llamaban deificados. A ver, había dioses y había deificados, que eran como semidioses. Por ejemplo, tenemos el caso de Hércules. Ajá. Bueno, es un mito, no es una realidad, pero Hércules era un deificado, un semidios. Y los césares, por eso pedían tributo, porque los césares se consideraban a sí mismos como dioses. De hecho, esto continuó de tal manera que después en Inglaterra, en España, en otros países, los reyes eran considerados puestos por Dios, pero eran como deificados, ¿me explicó? Eran como una extensión de Dios que estaba ahí. Y los perversos reyes se aprovechaban de eso para hacer miles de cosas terribles. Y la gente no podía decir que no, porque decían, pues es que Dios es como un representante de Dios. Era gente que abusaba de la autoridad y poder para aprovecharse de la gente. Y en ese contexto, o sea, imagínense, ¿no? Podemos pensar, a lo mejor podía haber gente que quería, bueno, no solamente podemos pensar, sabemos que cuando Pablo estuvo predicando en un lugar, hubo gente que vino y que empezó a quererlo adorar, y que empezaron a decir de él y de su compañero que eran Júpiter y Mercurio. Ajá. O sea, los querían hacer dioses porque los vieron, les impresionó lo que decían. Lo que Pablo nos está diciendo, no somos nosotros a quienes, o sea, sí nos sigue la congregación en el sentido de que escuchan nuestras enseñanzas y a lo mejor ven el ejemplo, pero realmente somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo y buscamos a Dios y no somos seguidores de hombres. En ese sentido, ¿me explico? No es, el hombre es un instrumento nada más. Quien merece la honra y la gloria es nuestro Dios. Y así debe de ser. Y bueno, nuestro texto continúa, y a ver si ya no se traba, y dice, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Y aquí hay una palabra, cuando dice el único que tiene inmortalidad, esta palabra la pongo en griego, aquí está en griego, y aquí es la traducción, o más bien la transliteración, monos exon atanasian, el único que tiene inmortalidad, el solo que tiene inmortalidad.
Ahora, Dios nos está diciendo, o Pablo nos está diciendo aquí en su palabra, que Dios es inmortal, que Dios es perpetuo, que Él no muere, que Él es eterno. Y cuando nosotros creemos en Él, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros lo aceptamos en nuestra vida, nosotros también tenemos esa inmortalidad. ¡Qué bendición!, ¿no? Es decir, un día, no sé cuándo, ¿verdad, hermano Antonio? Un día Dios tiene un tiempo para nosotros, ¿no? Le voy a decir una cosa, a lo mejor nosotros no nos morimos, a lo mejor nos vamos en el rapto. Yo creo que el Señor ya viene muy pronto y a lo mejor nos toca irnos con Él, Estoy entusiasmado porque puede ser que eso nos pase a esta generación. Pero si no, y si Dios dice, bueno, hasta aquí, la bendición que tenemos es que después de aquí nos vamos eternamente con Dios. Y esto es algo que solamente es de Dios. O sea, esta inmortalidad no la podemos encontrar en ningún otro lado. No hay nada. De hecho, a veces es difícil, hermana Leti, es difícil a veces entender el término de inmortalidad porque todo lo que está alrededor nuestro muere, ¿no es cierto? Ponemos plantitas, ¿no? Con mucha emoción. Me río porque creo que no tenemos el dedo verde que dice, ¿no? De mi esposa y yo. Y ponemos una plantita y muy emocionados. Ya tenemos nuestra plantita. Es más, hasta las flores de Nochebuena, ¿verdad? Ya después de un rato, ya están todas marchitas. Digo, pues, ¿qué pasó, no? Pero todo. Tenemos un perrito, ¿no? Y lo queremos y, es nuestra gran alegría. Se va haciendo viejito. Y ya ven que los perritos se hacen más viejitos más rápido que nosotros. Y de repente se muere. Y todo alrededor es inmortal. Perdón, no es inmortal. Muere, perece. Las cosas nos funciona muy bien la computadora y al rato, pues ya empezó a fallar. No había fallado. Y ya hay que cambiarla. Ya hay que tener algo mejor. Pero se imagina, hermanos, la bendición de que un día nosotros vayamos a la presencia de Dios y ya dice la Biblia, no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber lágrimas. Ya de repente, no, hermana, nos empieza a dar un dolor. Me dio un calambre, no, ¿qué pasó? Nunca me había dado. Pero una vez que estemos con el Señor, no va a haber nada de esto. Qué bendición, porque es nuevamente nuestro enfoque en Dios, en Él, solamente en Él. Y es bonito, porque hermanos, quiero que entiendan esto. Dios va a ser incomprensible para nosotros en muchas cosas, porque es más grande. A ver, déjenme explicarles. Yo no puedo entender cómo Dios me ama a pesar de lo malo que soy. Es decir, si nosotros preguntáramos, ¿Dios ama o amó a Hitler? La respuesta sería sí. Y nosotros diríamos, ¿pero cómo? O sea, un asesino mandó a matar a tanta gente, no tenía vergüenza de lo que hacía y él se creía lo máximo. Dios lo ama. ¿Dios ama al asesino que está en la cárcel? Sí. Y quiere que ese hombre conozca de Cristo. Qué duro, ¿no? No lo entendemos. Porque yo pensaría, si alguien viene y me hiciera daño, sería muy difícil amarlo, ¿no? ¿Yo qué querría? No, pues esa persona, que le den la pena de muerte, ¿no? Pero Dios nos ama. Ahora vean, no lo comprendemos, pero es una bendición para nosotros. ¿Comprendemos la Trinidad, hermanos? Que Dios es tres, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es muy difícil entenderlo, o sea, ¿cómo que es tres? Pero no es una bendición, hermanos. Piensen en esto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos están cuidando. O sea, un Dios trino bendiciéndonos, guardándonos, estando en nosotros. Entonces, ese conocimiento de Dios, aunque es difícil, aunque en un momento dado decimos, caray, es que, ¿cómo? Es demasiado esto para mí, pero es una bendición para mí conocer ese Dios como la Biblia nos lo enseña. Y luego hay algo interesante en el versículo. Hay algo interesante en el versículo que dice, el único que tiene inmortalidad, y luego dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Bueno, ciertamente ya nos dice también la primera carta de Juan,
que Dios es luz, habita en luz inaccesible. Dice Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, Dios es perfecto, es decir, Dios es santo, es decir, Dios no tiene pecado, no hay nada malo en Él. Y esto es otra garantía para nosotros. No hay nada, hermanos, en Dios que nos pueda hacer daño. No hay absolutamente nada que Dios haga que nos dañe, que nos lastime. Todo lo que Dios hace es para bendición nuestra. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Porque entonces nos gusta y podemos estar en esa comunión con Dios, porque todo lo que nosotros busquemos de Dios va a ser siempre para nuestra bendición, para nuestro bien. Dios es luz. Y luego dice el versículo que ninguno de los hombres, en el versículo anterior, dice: habita en luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ahora, esto nos parece un poco complicado, hermanos, porque hay varias menciones en la Biblia de personajes que vieron a Dios. En Isaías 6:5, Isaías dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías dice que vio a Dios. Génesis 16:3, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, esta es Agar: tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Luego Jacob, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y luego en Éxodo 33:11, Moisés, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y entonces decimos, a ver, ¿cómo es que entonces a Dios nadie lo ha visto? Y entonces dice la Biblia en el Antiguo Testamento, ¿quién más? Gedeón, hay muchos otros que dice la Biblia que vieron a Dios. ¿Cómo está esto? Bueno, esta pregunta que nos hacemos la responde el Señor Jesucristo. Y la responde el Señor Jesucristo en Juan 1:18. Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué está diciendo? Que todo, fíjense esto, que todo lo que es Dios, es decir, Padre, Hijo y Espíritu, toda la plenitud de Dios, nadie la ha visto jamás. Pero a quienes vieron en el Antiguo Testamento, quienes vieron en el Nuevo Testamento, fue a Jesucristo, el Hijo. Esto algunos teólogos le llaman las cristologías, así le llaman algunos teólogos, que es que la manifestación de Cristo, el que la gente a quien vio fue al Señor Jesucristo. Y podemos pensar entonces que en el Génesis quien se paseaba con Adán era el Señor Jesucristo. De hecho, algo que es muy interesante que ustedes pueden notar en la Biblia es que en el Antiguo Testamento tenemos el nombre Jehová. Y Jehová es de hecho un verbo, es el verbo ser o estar, y Jehová significa yo soy el que soy, yo soy el que vendré a ser. De hecho, podríamos nosotros conjugar el verbo en el pasado, en el presente y en el futuro, es decir, yo soy el que he sido, yo soy el que soy, yo soy el que vendré a ser. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ya no está Jehová. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ya no menciona a Jehová en ninguna parte, porque ahora ese que venía a ser ya vino. ¿Y quién es? Jesucristo. Entonces, esta complicación que nosotros hacemos, porque decimos, a ver, dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto, pero todos estos que lo vieron, entonces, ¿cómo? ¿Es una contradicción? No, Jesús nos lo aclara. Y por eso es importante conocer a Dios, porque entonces entendemos de lo que está hablando. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es a través de Cristo que nosotros conocemos al Padre. Era necesario que Jesucristo de hecho tomara un cuerpo humano para que nosotros pudiéramos ver cómo puede ser alguien que es tentado en todo pero sin pecado. Cómo puede alguien amar a los pecadores. Cómo puede alguien acercarse a la gente que es despreciada por los demás. Cómo puede alguien enseñar y ayudar a los demás. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces ahí lo podemos ver y entender de esta manera. Ya vamos a terminar, hermanos.
hay una bienaventuranza, hermanos, para nosotros, porque la pregunta que yo haría, ok, si a Dios nadie lo ha visto, ¿podemos creer en un Dios que no hemos visto? Es decir, déjame lo pongo así. Nosotros no tenemos aquí ninguna imagen de Dios, ¿están de acuerdo? Porque la Biblia enseña y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos representación. En nuestras iglesias usted entra y no va a ver un cuadro ahí, no va a ver algo que diga, pues aquí está nuestro Dios. De hecho, si estudiamos la Biblia, vemos que la única imagen de Dios que hay en esta tierra somos nosotros. Ajá. O sea, si alguien tiene la imagen de Dios y alguien fue hecho a la imagen de Dios, somos nosotros. Somos los seres humanos los que hemos sido hechos a la imagen de Dios. Pero nosotros no tenemos ninguna imagen. Entonces, cuando nosotros vamos a otro grupo, nos puede decir en un grupo X, mira, aquí está mi Dios, ¿verdad? Y nos sacan un cuadro con un personaje o algo. Y nos pueden decir, bueno, ¿y tu Dios? Y yo puedo decir, pues, no, yo no te puedo mostrar un cuadro de mi Dios. No tengo una imagen de mi Dios. Pero podemos creer en un Dios, hermanos, que no hemos visto. Amén. ¿Se acuerdan cuando Tomás, pobrecito Tomás, ¿verdad? Está como yo cuando hablo y mejor me defiendo más callando, hermano. Si quiero argumentar con mi esposa, me defiendo más callando porque mis argumentos no sirven de mucho, ¿verdad? ¿Qué dice Tomás? Tomás no estuvo cuando el Señor los fue a visitar. Y Tomás, pobrecito, ¿no? No, ¿qué va a venir? No, ¿qué vino Jesús con usted? No, están contándome un cuento. Hasta que yo meta mi mano en el costado, ¿verdad? Meta mi dedo ahí. Y ándele. El siguiente domingo, ¿verdad? Llega el Señor Jesucristo y ¿qué le dice a Tomás? A ver, Tomás, ¿dónde andas? Ven para acá. Aquí están mis manos. Aquí está mi costado. Soy yo. En ese momento, hermanos, dice la Biblia que Tomás se cayó de rodillas y dijo, mi Señor y mi Dios. Pero el Señor Jesucristo, en lugar de, no sé, animarlo, o ¿cuál sería la palabra? De decirle, qué bien lo que dijiste, ¿no? Jesús dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa bendición, hermanos, es para nosotros. Somos bienaventurados porque no lo hemos visto. Pero quiero decirles que de alguna manera sí lo hemos visto, ¿no? Jesús, cuando habló con Nicodemo, si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3, le dijo, y ya con este texto termino el día de hoy, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y yo les digo, ¿han visto ustedes el viento? Visto, no, ¿verdad? Pero sí lo hemos visto, ¿no? Es contradictorio lo que estoy diciendo, pero es verdad. No he visto el viento, pero sí lo he visto. Aunque no lo he visto, puedo sentirlo, ¿no es cierto? Aunque no lo he visto, pues no me digan que no hay viento, porque hace unos meses, ¿no? Marzo 31, hasta la fecha se te quedó grabada. Arrancó árboles, hermanos, o sea, de veras arrancó árboles, los tumbó. Uno no puede ni creerlo, uno dice, pero estos tremendos árboles, ¿cómo? El viento los arranca y mueve las hojas y las casas, el viento. ¿Saben una cosa? Yo no he visto a Dios con estos ojos, pero mi papá, que era alcohólico y a lo mejor ahorita me está viendo, el día que él creyó en Cristo, hermanos, hace 45 años, ese día, él trató antes de dejar el alcohol por médicos, por diferentes cosas. El día que él creyó en Cristo dejó el alcohol y nunca más ha vuelto a tomar alcohol. Yo no he visto a Dios con estos ojos, hermanos, pero mi vida ha sido transformada. Yo estoy seguro que, bueno, no estoy seguro, pero tal vez si yo no hubiera conocido a Cristo, sería yo un drogadicto, a lo mejor estaría hasta muerto. Por el lugar donde vivía, por lo que, como era, yo era agresivo, rebelde. Pero hoy estoy predicando. ¿Se imaginan?
Yo antes de conocer a Cristo jamás me imaginé que iba a estar predicando y además que iba a predicar en tantos lugares, ¿no? Dios me iba a traer por diferentes lugares. No he visto a Dios con estos ojos, pero lo he visto. ¿Cuántas veces nos ha librado Dios de la muerte, hermano? De situaciones que de verdad pensamos, una vez en un avión, ¿no? Cuando agarró fuego el avión y en el ala, hermanos, en el ala donde va el combustible del avión, y se prendió el fuego, yo lo vi, y oramos a Dios, y yo le dije a Dios, me acuerdo ese día, le dije, Señor, gracias por darnos la oportunidad de servirte, y si nos llevas ahorita, gracias Dios porque nos vas a llevar a los 4, mi esposa y mis 2 hijas. Hermanos, el avión aterrizó, y Dios nos libró de la muerte. No he visto a Dios con los ojos, pero he visto a Dios en mi vida. Su poder ha sido claro, palpable, transformando vidas. ¿Cuántas veces he orado por gente que tiene enfermedades, por gente con cáncer, hermanos, y Dios ha respondido? ¿Cuántas veces me recuerdo, ¿no? a Alice y a Rosy, orando por ellas que eran estériles, y las dos tuvieron Rosy tuvo un hijo y Alice tuvo 2, ¿no? Un hijo y una hija. No he visto a Dios con estos ojos, hermanos, pero como dice el Señor Jesucristo, como el viento, ¿verdad? No lo podemos ver, no sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va, pero podemos ver, hermanos, la manifestación de Dios. Entonces, el enfoque de nuestra vida, el enfoque principal, debe ser ese Dios, el Dios Todopoderoso. Y yo les invito esta semana, hermanos, a dedicar un tiempo a orar, a leer la Biblia, a buscar a Dios, a prepararse para el próximo domingo, para venir nuevamente y con ese deseo, con esa hambre. Llévese folletitos también, invite a alguien para que venga. Estamos iniciando, ¿verdad? Me da mucho gusto tener este grupito y más va a ir creciendo con el favor de Dios en la medida que nosotros invitamos más gente. Pero ese es nuestro enfoque, que todo lo hagamos para la gloria bendita de nuestro Dios.